nombre es Pilar Quiñoa, soy la coordinadora ejecutiva de la Diplomatura sobre Persona Humana y Relaciones Familiares de la Universidad Austral. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando hoy en esta masterclass que se dicta en el marco de la Diplomatura, que iniciará el próximo 23 de junio. Hoy el doctor Marcos Córdoba nos hablará sobre las tareas pendientes del derecho en torno a la persona y familia. El doctor Córdoba es abogado, doctor en Derecho, es profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires, decano y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, es también director y fundador del Seminario Permanente sobre Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidente de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones y miembro del Comité Académico de la Diplomatura sobre Persona Humana y Relaciones Familiares de la Universidad Austral. Es autor de varias publicaciones individuales y colectivas, entre ellas el Tratado de la Buena Fe en el Derecho y Tratado de la Familia, obras de las cuales es coautor y director. Doctor Córdoba, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pilar, por la generosa presentación y muchísimas gracias, también veo presente a Francisco Alterini por permitirme estar acá con ustedes ejerciendo la vocación de pensar en el derecho con personas que son entusiastas en temas tan trascendentes para la sociedad como son las cuestiones de la persona humana y las relaciones de familia. El título puesto a la exposición es Las tareas pendientes del derecho y por supuesto circunscriptas a estos ámbitos que hemos mencionado. Es cierto que el derecho argentino en general tiene una deuda, seguramente consecuencia de la mora del poder legislativo de la nación. Y es cierto que en este derecho específico al que hoy me voy a referir, ha habido una prolífica producción en el positivismo. Una prolífica producción que debe ser analizada respecto a si la introducción de nuevas reglas, la modificación, la sustitución de algunos principios, en la relación, en la confusa relación que provocan con las normas preexistentes, causan un beneficio, causan un perjuicio, y aunque tengamos en consideración que causan un perjuicio, seamos conscientes que es lo que rige, y por lo tanto no podemos quedarnos en la crítica, sino que debemos hacerlo útil, a pesar de las deficiencias. ¿Por qué digo esto? Durante la etapa de construcción del derecho positivo, la crítica puede ser útil, valiosa y puede atender las necesidades de la sociedad. Jhering alertaba sobre este trabajo diciendo, bueno, es tarea de la doctrina, es tarea del doctrinario alertar al legislador sobre aquellas cuestiones del derecho que no funcionan adecuadamente, para que el legislador, acatando este consejo, modifique las reglas y los principios para hacerlos útiles. ¿Qué ocurre? Yo recién veía la presencia de Francisco Alterini. Francisco Alterini es hijo de Jorge Alterini, con el cual yo tuve la enorme fortuna de participar juntos en la Comisión Federal de Juristas que el Congreso de la Nación convocó en el año 1992 para provocar la unificación de Código Civil y Comercial. En el año 1992 éramos 18 los convocados, entre los que estaba Jorge Alterini, Mosetti Turraspe, Moacé Despané, Trigo Represas, etcétera, etcétera. Pero entre 4 terminamos haciendo la redacción definitiva por propuesta de Jorge Alterini. Fueron Jorge Alterini, Héctor Alegría, Alberto Bueres y yo.
Y en esa redacción, que luego suscribieron los otros 14 miembros, proponíamos normas, por ejemplo, del derecho de alimentos. Todas esas normas hoy son ley, hoy es derecho vigente. Están en el Código Civil y Comercial de la Nación. La prestación alimentaria, deberes de los padres. Su vigencia comenzó el 1 de agosto del 2015. La propuesta nuestra fue en el año 1992. En el año 1993, la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad estas normas. En el año 1998, en una comisión presidida por otro Alterini, por Atilio Alterini, se tomaron aquellas reglas de la Comisión Federal de Juristas y se introdujeron en este proyecto. Nunca tuvo sanción de ninguna de las cámaras y la comisión reformadora que llevó adelante el Código Civil y Comercial de la Nación, que tuve también el lujo de poder participar, las incorporó al positivismo. Pero hagamos una cuenta, fueron propuestas en 1992, comenzaron a regir en el año 2015, 23 años después. Es decir, lo que nosotros proponíamos era una avanzada para aquella época. Cuando llegó al derecho positivo ya no eran una avanzada. Por suerte, algunos jueces habían tomado eso como doctrina de interpretación del derecho y lo habían llevado a su aplicación en algunos pronunciamientos judiciales. Pero lo cierto es que la legislación argentina no solamente está en mora, atrasa, sino que además de estar en mora y atrasa, toma algunos elementos aislados del contexto general. No responden a esta compleja relación normativa que es el derecho. El derecho no solamente son reglas, principios, se nutre de una interpretación integrativa y todo esto requiere un producto, un fruto armónico. ¿Por qué? Porque el derecho debe abastecer a la certeza de la consecuencia de los actos jurídicos. Ahora, el legislador no ha tenido en cuenta ni aquello que preexiste respecto de lo que se incorpora, ni ha tenido en cuenta cuál es la evolución de la cultura de la sociedad argentina. Hoy nuestro código regula las uniones convivenciales. Y lo que se ha dicho entre los fundamentos de esto es que las uniones convivenciales le han ido a dar o le iban a dar, cuando era proyecto, solución, fundamentalmente, y el ejemplo claro era este, a aquellas pobres mujeres que después de muchos años de convivencia con un hombre en esa época, hoy sería hombre, mujer, dos hombres, dos mujeres, después de muchos años de convivencia, era abandonada. Y como no estaban unidos en matrimonio, no había ninguna protección normativa. Ya el derecho administrativo les había dado el derecho previsional, pero era insuficiente y se dijo, bueno, no, regulamos las uniones convivenciales. Lo cierto es que si nosotros leemos las uniones convivenciales, pueden tener una gran motivación, que es salvaguardar a los vulnerables abandonados. Pero lo cierto es que la estructuración normativa no es satisfactoria. Si leemos el artículo 511 del Código Civil y Comercial, vamos a ver que la registración de las uniones convivenciales es al solo efecto probatorio, es decir, que no son constitutivas de derecho. Solo si registro sirve para probar que existe. Eso quiere decir la letra de la ley. Va a haber unión convivencial cuando haya ese proyecto de vida en común, el transcurso del tiempo que indica la ley, de 2 años, etc., la cohabitación. Pero la registración al solo efecto probatorio. Artículo 511. Leemos el artículo 522 y dice que si la unión convivencial está registrada, entonces se protege la vivienda y los muebles indispensables de la vivienda. Es decir, la protección llega solo para la unión convivencial registrada en ese caso. Planteémonos esto escrito en la ley en aplicación de la vida real. Si antes esa mujer era abandonada porque no podía casarse con el hombre, porque alguno de los dos tenía preexistiendo un vínculo matrimonial,
que subsistía, hoy tampoco hay unión convivencial, porque esto es un impedimento de la unión convivencial. Si aquella pareja no tenía ningún impedimento, pero no se casaban porque el señor no quería ir a firmar al registro civil, hoy esa pareja tampoco tiene la protección, porque si no está registrada no se le protege ni la vivienda ni los muebles, no está protegida en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que somos entusiastas del derecho tenemos un enorme trabajo por delante y no hay mejor lugar para plantear esto que en el ámbito de un posgrado, de las características de este, en el que van a transcurrir estas horas de elucubración, que debe ser profunda y no me cabe duda de que va a ser así, porque viendo solamente cuál es el claustro de profesores que lo van a dictar, esa profundidad de pensamiento queda garantizada de manera evidente. No voy a dar nombres de los profesores porque es larga la lista, pero todos son extraordinarios. Pero todos tienen como condición aquello de pensar con fundamento, de concluir con argumento. Y eso es lo que nos da la certeza de que vamos a tener una etapa conjunta de participación intelectual entre los profesores y los alumnos que nos van a llevar a una transferencia recíproca de ideas, de postulaciones que seguramente van a enriquecer, seguro que van a enriquecer el derecho argentino. Seguro que van a enriquecer el derecho argentino. Ahora, esto dentro de dos ámbitos donde la Argentina se encuentra en una situación sumamente desventajosa por esto que le digo, la mora del legislador, y además por otros elementos que resultan totalmente contradictorios. La Convención de los Derechos del Niño, ley suprema de los vulnerables pequeños, fue observada por la República Argentina, porque la República Argentina dijo, sí, desde la concepción, protegemos al niño desde la concepción hasta la mayoría de edad. Esa fue la observación argentina. Al ser observación argentina, eso se convierte en derecho interno argentino. No es solamente una convalidación internacional, es derecho interno argentino. ¿Por qué? Porque es exigible, tiene consecuencias jurídicas exigibles. Pasaron los años y las nuevas olas de pensamiento dijeron, bueno, no, pero los derechos de la mujer y su autonomía respecto al manejo de su propio cuerpo, no me cabe ninguna duda de que la mujer que es portadora de una persona no deseada está en una mala situación. Es también una vulnerable y merece la defensa del derecho. Ahora, la defensa del derecho, entre las defensas del derecho de un adulto y de una persona que aún no lo es, la estructura jurídica argentina de máxima jerarquía indica la preferencia de protección por el que todavía no es mayor, a igualdad de derechos. Y nosotros tenemos, dentro de esa igualdad de derechos, que analizar, o esas equivalencias de derechos, que analizar cuál es el daño que sufre una persona que es portadora de un embarazo no querido y cuál es el daño que sufre una persona a la cual se le finaliza su vida. La persona que incluso porta un embarazo no querido porque fue víctima de violación y que sueña tal cual lo relata con la cara de su violador y padece el sufrimiento de pensar que al nacimiento su hijo puede tener la imagen del violador ante ella, etcétera, etcétera, a través del aborto no evita el síndrome posabortivo y a través del aborto no se evita el síndrome postviolatorio. Lo que sí se va a hacer es acortar en el tiempo remanente de la gestación el llevar en su interior una persona no querida, pero a costa de terminar con la vida de esta persona. Ahora hay algo que como juristas tenemos que tener en cuenta. Los juristas no somos
omnipotentes, no somos omnipensadores, no tenemos en nuestra cabeza la solución de todos los conocimientos de manera universal. El jurista se nutre de otras ciencias. Lo que hace el jurista es tomar el dato de otra ciencia y a través de su análisis calificarlo. Luego de la calificación lo clasifica y le adjudica efectos jurídicos. Esa es la función del jurista. Pero el dato preexistente, no resulta del jurista. En este caso resulta de la biología, que estamos hablando de la persona que aún no ha nacido. Y no confundamos persona no nacida con persona por nacer. No es sinónimo. Hay personas no nacidas que nunca van a nacer. Y hay personas no nacidas que van a nacer. Y para unos y otros, la ley adjudica efectos distintos. Analicemos la situación de la persona no nacida, nazca o no nazca después. Es persona. La biología dice que es persona. ¿Se discute desde cuándo? Perfecto. ¿Y qué nos dicen los biólogos? Y algunos, por ejemplo, un biólogo de una jerarquía mundial enorme, Layuen. Layuen fue el que descubrió la causa del síndrome de Down, para que se den una idea de la magnitud de la capacidad científica de este señor. Y Layuen dice que hay persona, que hay individuo, desde el instante mismo en que el esperma comienza a penetrar en el óvulo. Es cierto que otros prestigiosos biólogos, médicos, dentro de este género que es la biología, sostienen que es en una etapa posterior, otros dicen la anidación. No se ponen de acuerdo los biólogos. ¿Qué debe hacer el jurista actuando como jurista? Debe aplicar el principio precautorio. Allá donde existe la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de que haya una persona, debo protegerla. Tal vez dentro de un tiempo nos enteramos que Layuen se equivocó, o que otros, muchos se equivocaron, y que recién la persona era después de un tiempo. Pero hasta que eso se determine, ante la posibilidad, aún remota, de que sea persona, debe ser protegida. Y la vida humana es el valor más protegido por la estructura jurídica en su conjunto, hasta hace poco en la República Argentina. Ahora se está buscando la solución a esto y los jueces, como la ley los ha encorsetado, se encuentran en la necesidad de buscar argumentaciones que justifiquen poder proseguir con gestaciones. Entonces, algunos jueces le encuentran la cuestión en que si acá yo ya tengo el embrión y el embrión está insertado y ambos portadores del material biológico han dado consentimiento, aunque no ratifiquen el consentimiento, seguimos con la gestación, porque es tan valiosa la opinión de uno de los progenitores como de la otra. Señores, el verdadero argumento es ver desde cuándo hay personas, o desde cuándo existe la posibilidad de que sea persona, y desde ahí las normas de jerarquía superior lo deben regular. Ahora, esa es la conclusión a la que llega una persona que soy yo. Alguno puede ser que coincida conmigo en la consecuencia a través de otra argumentación, de otra fundamentación, de otra motivación. Y habrá otros tantos que no. Habrá muchos que dicen, no, mire, lo que usted sostiene no coincido ni en la conclusión ni en la argumentación. Mi argumentación es esta y mi conclusión es esta otra. Y ahí habrá un debate serio donde en ese debate debemos aplicar la estructura jurídica argentina en su conjunto. Y la estructura jurídica argentina en su conjunto hoy nos trae cuestiones que parecen novedades. Y no lo son. No lo son. Muchas de estas cuestiones ya están resueltas desde hace muchísimo tiempo. Hay algo que alerta, una idea de la cual no soy autor yo,
una persona que tiene mi mismo apellido, pero que no soy yo, hace años escribí un trabajo donde hablaba de las personas no nacidas y cuáles eran sus derechos irrevocablemente adquiridos. Y uno de los derechos que manifestaba es que era, bueno, el derecho a la vida era el primer derecho. Era el primer derecho. Ahora, este mismo autor, en una publicación de La Ley, de Thomson Reuters, el diario La Ley, este mismo autor planteaba, y para sintetizarles se los ejemplifico, ¿qué pasa con una persona no nacida que, por ejemplo, es víctima de una mala praxis médica? Había un ejemplo, mostraban una foto de un chiquito que le están haciendo una intervención quirúrgica a él, abren el abdomen de la madre para llegar hasta el niño que llevaba en su interior, para insertarle una válvula cerebral. Y en el momento que el cirujano abre el abdomen de la madre, el chiquito asoma la mano y le toma de un dedo al médico. Y entonces esa era la imagen de que ahí había un chiquito que iba a ser sujeto de una intervención quirúrgica. Esa intervención quirúrgica salió magníficamente bien. Pero plantea el autor, ¿cuál es la consecuencia si a través de una mala praxis la persona no nacida sufre un daño? Está legitimado para reclamar la reparación del daño sufrido por él, por supuesto, a través de sus representantes. ¿Está legitimado? Sí, está legitimado. ¿Por qué? Porque la ley argentina dice que es persona desde la concepción. Si es persona, tiene todos los derechos, salvo aquellos que expresamente le están limitados. Por supuesto, ejerce a través de sus representantes, y en el ejemplo del autor, dice, bueno, el padre, la madre, llaman presentan una demanda, llaman a mediación al médico, al equipo quirúrgico, a la obra social, a la prepaga, el sanatorio, el que sea. Puede ocurrir que sí, pensar en un juicio es muy difícil, que en la Argentina un juicio de daños finalice antes de que se complete la gestación de ese niño. Pero puede ser que en la mediación, un acuerdo previo, en una audiencia preliminar, se llegue a un acuerdo y se indemnice a ese chico, porque tal vez el cirujano le cortó un tendón y le va a quedar una piernita un poco más corta, o le va a quedar algún problema cognitivo por la válvula mal insertada, o cualquier otro déficit en su salud. ¿Qué pasa si el sanatorio, el médico, la obra social dice, bueno, a ver, cuál es la pretensión económica X, se llega a un acuerdo y se indemniza a la persona no nacida? ¿De quién es el dinero de la indemnización? Porque el daño lo está sufriendo la persona no nacida, al que le quedó el problema cognitivo o la piernita más corta o un problema, es la persona no nacida. Entra al patrimonio de la persona no nacida. Hay una cantidad de dinero que es de la persona no nacida. Y de ahí se derivan montones de consecuencias. Por ejemplo, que los padres pidan autorización para invertir ese dinero y comprar un inmueble. ¿Y el inmueble de quién va a ser? De la persona no nacida. Y por supuesto, si compran un inmueble, ese inmueble va a tributar. Va a tributar, va a tener, tributará por impuestos, por servicios, va a tributar. Y si ese inmueble le causa un daño a un tercero que pasa por la vereda, tendrá que indemnizar ¿quién? El dueño del inmueble. ¿Quién es? La persona no nacida. Entonces la persona no nacida tiene un patrimonio y ha rellenado su patrimonio con estos elementos que les dije. ¿Y qué pasa si la persona no nacida se muere antes del alumbramiento? ¿Qué pasa si esa persona no nacida se muere antes del alumbramiento? Por otro motivo, la madre murió con el hijo en su interior en un naufragio, la atropelló un auto, a lo mejor se muere la persona no nacida y sobrevive la madre. ¿Y qué pasó con el patrimonio no nacido? ¿Hay que llamar a los médicos a la obra social y devolverles la plata? No, si ya entró en su patrimonio. Es más, nosotros no podemos posponer la indemnización post alumbramiento, porque muchas veces, casi todas, uno de los rubros indemnizatorios es para algún tratamiento para
aminorar los daños causados. Puede ser que sea para algún medicamento que va a recibir el chiquito mientras esté en el vientre de la madre. En definitiva, la persona no nacida, aunque no nazca con vida, tiene derechos irrevocablemente adquiridos. Por ejemplo, a percibir las indemnizaciones, por ejemplo, a transmitir por causa de muerte. ¿El derecho argentino ha percibido esto como una posibilidad? No. Sin embargo, hoy en día, pero son múltiples la cantidad de intervenciones quirúrgicas, medicamentosas. No es necesaria una intervención quirúrgica. Si a la madre se le receta una medicación que le causa un daño a la persona no nacida, la víctima de la mala praxis es la persona no nacida y por lo tanto tiene legitimación activa para reclamar un resarcimiento. Y si recibe el resarcimiento y muere, tiene derecho a transmitir. Lo cierto es que la cuestión del aborto, más allá de las creencias religiosas, la cuestión del aborto, más allá, y con esto voy a hacer referencia a una pregunta que se me hace, en la que se dice, ¿qué pasa si la madre quiere abortar y el padre no? No tiene ningún derecho que proteja al papá. Nosotros hoy tenemos un nuevo elemento que integra la interpretación que denomina la perspectiva de género. En primer medida que cuando nos referimos a género, tenemos que aclarar que toda esta evolución que se avisora en la actualidad se refiere al género en relación a el grupo de masculino y el grupo de femenino. Pero la perspectiva de género en realidad abarca el género por el sexo, abarca el género por la edad, el género de las personas mayores, el género de las personas adultas, por la raza. El género es aquello que agrupa a personas de las mismas características o especies de las mismas características, no personas humanas. Eso es el género. Dentro del género está la perspectiva de género entre hombre y mujer, entre masculino y femenino, está provocando una aplicación que se plantea como igualitaria de la ley. La realidad es que esto no puede ser tomado a favor o en contra de una postura. Todos los elementos que aparecen en la sociedad deben ser analizados para ver cuáles son sus aristas positivas, sus aristas negativas, intentar que las positivas dañen menos o no dañen y que las negativas y que las positivas se fortalezcan. Es cierto que en esta relación hombre y mujer, la ley marcaba diferencias grandes. Y creo yo que lo importante no es atender la desigualdad. Yo creo que lo importante es atender la falta de equivalencia. La desigualdad no implica injusticia. Hay desigualdades que implican justicia. Lo que implica injusticia es la inequidad. Hace años, y como obra fundamental de varios autores, pero hubo dos grandes autores que trabajaron en esto dentro del derecho de familia, que fueron los profesores Eduardo Zanoni y Gustavo Bossert. Ellos fueron los máximos creadores, impulsores de la ley 23.264, que modificó el Código Civil argentino y provocó la igualdad de la familia, es decir, ya los descendientes extramatrimoniales recibían en igualdad con los descendientes matrimoniales. Un ejercicio mixto de lo que se llamaba la patria potestad o responsabilidad parental. Digo mixto porque en parte era indistinto y en parte era conjunto. Para algunos actos se necesitaba la expresión de voluntad concreta de ambos padres, y para otros actos la voluntad de uno era suficiente para presumir la del otro, salvo que ejerciera oposición. La obra de estos autores llevó a que, por ejemplo, cuando había padre y madre, la patria potestad la ejercía el hombre, pero la mujer la ejercía solo en ausencia de padre.
estos autores llevaron a que padre y madre quedaban igualados. Y desde ese mismo momento que la ley comenzó a regir, yo empecé a plantear en algunos artículos, escritos, libros, que la igualdad no es sinónimo de equivalencia, que la realidad hace, a ver, la realidad social tiene que estar reflejada en la ley y en la norma. Recién hablábamos de la mujer que lleva en su interior a una persona no nacida, un bebito. Puede ser que el padre de ese bebito no sepa que existe. Puede ser que no sepa que existe, no se enteró. No se enteró, a lo mejor fue un sujeto que se relacionó con la mujer y se retiró, se alejó, se fue a vivir a otra parte. De hecho, la mujer se entera que está embarazada y a lo mejor está en excelente relación con el padre de su hijo, pero el padre de su hijo está viajando y hasta dentro de un tiempo no se va a enterar, y ella ya se enteró. La responsabilidad parental y la patria potestad dicen que desde la concepción comienza a regir. Es más, el deber alimentario rige desde la concepción, no rige desde el nacimiento. Es decir, la primera consecuencia que establece el código a la responsabilidad parental es la alimentaria. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. El padre debe alimentos desde la concepción, no debe alimentos. Es más, un ejemplo de esto podría ser cuando yo recién hablaba de la indemnización del no nacido. ¿Qué pasa si el padre le ha estado entregando dinero, una cuota alimentaria a la persona no nacida y no se ha consumido en su totalidad y muere la persona no nacida antes de nacer? ¿Qué pasa con ese ahorro de la no nacida? Y lo reciben sus sucesores, lo reciben sus herederos. No queda en un limbo. Hay un derecho, no hay los bienes nulos. No existe, no existe en el derecho argentino. Lo recibe alguien, entonces la persona no nacida, insisto, tiene derecho. Pero volvamos a esto. Durante toda la etapa de la gestación, y generalmente las primeras etapas posteriores al alumbramiento, la relación de hecho madre-hijo no es igual a la de padre-hijo. De hecho, la madre amamanta y el padre no amamanta. De hecho, el chico necesita mucho más de la presencia de la madre que del padre. De hecho, durante la gestación, muchas veces es la pobre madre la que recibe los medicamentos para que a través de su organismo los reciba su hijo, y a lo mejor esos medicamentos le causan a ella malestares, molestias, alergias, rechazos, etcétera, etcétera. Y el padre no. Si la situación de hecho no es igual, la consecuencia de derecho no puede serla, porque si no es inequitativa. El derecho tiene que apuntar hacia la equidad. Entonces, durante la etapa de la gestación y la primera etapa de la vida, la voluntad de la madre en el ejercicio de la responsabilidad parental, es la responsabilidad de protección y formación integral del hijo. Protección del hijo. El padre y la madre tienen como deber de primer jerarquía la protección del hijo. No es que la madre puede tener preeminencia para decidir sobre el hijo respecto de aquello que no beneficia al hijo. En aquello que no beneficia al hijo, le contesto a Gabriel Aguirre, la madre no debe tener preeminencia de decisión. Sí en aquello que lo beneficia, porque el ejercicio de la responsabilidad parental es darle al hijo la protección y formación integral. Abortar no protege ni forma al hijo. No debe haber preeminencia respecto de esto. Si seguimos avanzando con las cuestiones de persona humana y familia, nos encontramos que hay otras alteraciones del derecho argentino que nos obligan a trabajar y a pensar. ¿Qué es familia? ¿A qué nos referimos hoy cuando hablamos de
familia. ¿Qué es una familia? ¿Quién podemos decir que es integrante de una familia? Yo no sé si alguno de ustedes se anima en el chat a escribirme, pero no copiándose de un libro. ¿Qué piensa él que es familia? ¿Qué cree esa persona que es familia? Escríbanme, ¿qué es familia? Y después veamos si lo que me escribieron me está enseñando algo, estoy aprendiendo algo, si es aplicable, porque se habla de familia. ¿Y hasta dónde sé familia? ¿De quién soy familia? ¿De quién soy familia? Familia es más que ser pariente. Yo puedo ser familia sin ser pariente. Yo soy familia de mi cónyuge. No soy pariente de mi cónyuge, es otro vínculo. Pero ¿qué familia? ¿Y qué familia hoy en la Argentina? ¿Qué familia hoy en la Argentina? Y acá, esto les voy a decir, es fantástico porque el que está escribiendo es un jurista de primer nivel, no solamente de la Argentina. El que ha escrito en el chat es un jurista de primer nivel internacional. Y la realidad es que no le puedo agradecer a el profesor Esteban Matías Gutiérrez de la Ventana que haya contestado. Porque al haber contestado, me dejó sin clase. No puedo seguir hablando, porque contestó de una manera muy adecuada. El doctor Gutiérrez de la Fontana habla de que familia es el grupo de personas. No, perdón, me fui al siguiente, porque se me corrió el chat. Habla de el proyecto de vida común fundado en lazos de solidaridad entre sus integrantes. Liliana Marín dice que familia es el grupo de personas de un albergue. Ellos son familia. Jorge Rodríguez dice que es el conjunto de integrantes de un bloque humano unido por lazos sanguíneos y afectivos. Yo les voy a contestar uno por uno, pero no es porque yo vaya a contradecirlo, sino simplemente porque intento advertir por qué hoy no podemos definir familia. Hace unos años, un gran profesor argentino que se llamaba Carlos Horacio Vidal Tacchini decía que familia era el grupo de personas conformado por los sujetos alcanzados en las consecuencias establecidas por las leyes que regían el matrimonio y la filiación, por naturaleza o por adopción. Es decir, había familia en la medida que las leyes establecían consecuencias para quienes se encontraban alcanzados por ella. Entonces, la familia llegaba hasta donde llegaba el derecho de deber alimentario, la familia llegaba hasta donde llegaba el derecho de ver el derecho sucesorio, el llamamiento sucesorio. Y yo les pregunto, vamos a aplicar la definición de Carlos Vidal Tacchini. El ex conviviente con el progenitor de un niño. El ex conviviente con el progenitor de un niño. ¿Es familia de ese niño? A ver, acá tengo, por ejemplo, una señora que tenía un hijo menor de edad y durante un tiempo vive con un señor. O tengo un señor que tiene un hijo menor de edad, convive durante un tiempo con otro señor. Después de ese tiempo, cesa la convivencia. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado y el chiquito sigue con su progenitor. Y el otro era alguien vinculado a su padre o a su madre. ¿Son miembros de una misma familia ellos? ¿Son familia entre ellos? Le pregunto al chat. ¿Son familia entre ellos? Chiquito, tenía 2 o 3 años.
La mamá se pone de novia con alguien, lo lleva a la casa, está un tiempo con él en la casa y después ese señor se retira, se va y pasan los años. Y pasan los años. Ese chico crece y ese señor se fue a otro país, otra vida, otra familia, se casó, tuvo hijos, lo que quieran. Este y aquel que fue el conviviente con su madre, ¿son familia? De ahora no veo ninguna respuesta. El código dice que sí. ¿Por qué? Porque hay consecuencia jurídica. Ese chiquito, en caso de necesitarlo y no haber nadie preferente, puede reclamarle alimentos al ex conviviente con su padre o madre, si él ha tenido convivencia con ellos. Esa es la realidad del derecho. Es decir, que para la nueva estructura jurídica, si le aplicamos el concepto de familia dado por los juristas más notables de hasta hace poco tiempo, son familia. Tengo muchas respuestas a lo que es familia y voy a tratar de englobar aquello que se le aplica a cada uno. Se está hablando fundamentalmente, por ejemplo, en muchas de las definiciones se dice conjunto de integrantes de un bloque humano unido por lazos sanguíneos y afectivos. Puede ser que haya lazos sanguíneos y no afectivos y haya familia. Puede ser. Son familia. Una señora queda embarazada, no tiene afecto por su hijo, no lo quiere tener, lo tiene en su interior, pero es su hijo. Es familia. Y ese chico que está vivo en su interior está bajo su responsabilidad parental y debe cuidarlo. Un señor tuvo relaciones con una señora en una circunstancia aislada y esa mujer quedó embarazada. Y el señor no tiene ningún afecto ni por la señora ni por el hijo que lleva en su interior. Pero hay consanguinidad y hay familia. Es decir, que el afecto no es un elemento del vínculo familiar. No lo es. La consanguinidad tampoco. Sí, un señor contrae matrimonio hoy con una señora o con otro señor, si entre ellos no son parientes consanguíneos, no hay consanguinidad. Es decir, una persona se casa con otra persona, son parientes, no son parientes, son cónyuges, es otro vínculo, pero son familia y no hay consanguinidad. En definitiva, la consanguinidad no determina la existencia o no de familia. Si es que va acompañada, como dice acá, de afecto. El afecto es intrascendente. La consanguinidad sí va a ser determinante en la medida que haya un vínculo jurídico, es decir, que esa consanguinidad esté en un grado y en una línea a la cual la ley le atribuye consecuencia jurídica. Lo cierto, y para sintetizar un poco todas las cosas interesantísimas que se ha dicho acá se habla de familia, es aquella que tiene un proyecto de vida en común. Puede haber proyecto de vida en común y no haber familia, porque quedó solo en proyecto. Quedó solo en proyecto. Si no hubo un comienzo de ejecución y el cumplimiento, por ejemplo, de los plazos establecidos por la ley, no hay familia. Un señor y una señora, dos señores, dos señoras, cohabitan durante un año, 11 meses y 27 días. Tienen proyecto de vida en común. ¿Son familia? Sí, son familia, pero no en unión convivencial. Son familia, pero otro tipo de familia que hoy no se percibe que sigue existiendo. La gente cree que hoy existe el matrimonio o la unión convivencial. No, hay muchas convivencias que no reúnen el requisito de la unión convivencial, porque no se han cumplido los 2 años o porque existe alguno de los impedimentos establecidos por la ley, que son impedimentos de tipo matrimonial. ¿Qué asiste a esas familias que no cumplen con los requisitos establecidos a partir del artículo 509, etcétera, etcétera?
no están en unión convivencial, no son matrimonio. ¿Qué las asiste? Nada. Por eso es que les repito, lo que ha regulado el aspecto de familia extrapatrimonial, el Código Civil y Comercial, no responde a la cultura jurídica argentina de ninguna manera. El único elemento, y lo dice Gutiérrez de la Fontana, lo dice también, por ejemplo, Sonia Ferreira, se habla de la solidaridad. La solidaridad es el único elemento común en todo tipo de familia. Pero el hecho de que sea el único elemento común no es un elemento que tipifique. ¿Por qué? Porque también hay solidaridad en otro tipo de relaciones que no constituyen familia. Entonces, la solidaridad sola no alcanza para hablar de familia. Ahora, no hay ningún vínculo familiar en el cual no sea exigible la solidaridad. Y le es exigible a todo vínculo familiar. Y no hay ningún otro elemento, porque hoy hay consecuencia jurídica, por ejemplo, para el ex conviviente respecto de el hijo del otro sujeto de esa relación, aunque esa relación haya cesado. Ese señor nunca fue padre, nunca fue nada. Nada, es un ex progenitor afín, un ex conviviente. Y sin embargo tiene deber alimentario. Y un deber alimentario que además rompe todo tipo de relación. Los que han estudiado derecho hace unos años tienen que olvidarse de todo lo que han aprendido el derecho de familia. El derecho alimentario era un derecho que tenía como una de sus características la reciprocidad. Todo aquel que debe alimentos, todo aquel que al cual se le pueden reclamar alimentos, a su vez, en caso de necesidad, se los puede reclamar a aquel al cual se los prestó o estaba obligado potencialmente a prestarlo. Pueden. Era recíproco. Hoy no. Hoy hay algunas relaciones alimentarias que no son recíprocas. Por eso es que es el gran trabajo que debemos encarar lo que nos interese el derecho de familia. Y ojo, cuando hablo del derecho de familia, así como hoy hablábamos del derecho de la persona humana y el derecho de la persona humana no nacida, sobre el cual hay que trabajar muchísimo y en muchísimos otros aspectos, yendo a la persona humana nacida, el chico que está institucionalizado, el que vive en un instituto, en un orfanato, a determinada edad no tiene los derechos que aquel que vive con sus padres. Sus padres, después de los 18 años, los tienen que seguir alimentando hasta los 21. Y después de los 21, les tienen que seguir prestando lo necesario para su formación, en caso de que continúe formándose, y que este sujeto no sea autosuficiente para abastecerse. Ahora, los que están institucionalizados, no. Entonces, se habla de igualdades. Hablemos de equidades, no de igualdades. Pero hagámoslas efectivas. No pueden ser solo alegaciones vacías de contenido. Son muchas las manifestaciones que hay respecto a lo que es una familia. Estos elementos que dan no son los que constituyen una familia. Les repito, hoy hay familia en la medida que haya consecuencia jurídica. Y hoy hay consecuencia jurídica a personas con las cuales no nos ligan ninguno de esos otros elementos. Sí la solidaridad. Por ejemplo, la ley le está imponiendo solidaridad a esa persona, aunque haya dejado de convivir con la madre del necesitado. Es la solidaridad impuesta, la solidaridad exigible, no es la solidaridad espontánea. La solidaridad es hacerse cargo de la situación de otro. Esa es ser solidario. Ahora, hay solidaridades espontáneas. Por ejemplo, la persona que se hace cargo de cosecharle el trigo al vecino que lo internaron y está enfermo y se está desgranando, y la ley lo autoriza a meterse en el predio del vecino sin pedir la autorización y cosecharle para salvaguardarle la... ahora, no le exige la ley, le permite que lo haga, es una solidaridad espontánea. En otros casos le exige la ley, por ejemplo, el no abandono de personas, ese es un ejemplo de solidaridad. Lo exige la ley cuando le impone al
comandante de una aeronave que salga al rescate de otra que se ha perdido, o de un buque, el capitán de un buque que debe ir a asistir a un buque que ha naufragado. Esas son solidaridades impuestas, pero no son exigibles. Hay solidaridad exigible y solidaridad espontánea. La solidaridad es un elemento que hoy conforma la base de los principios del derecho de la República Argentina, a pesar de que hasta hace una década o un lustro no había ningún autor argentino que mencionara la solidaridad como un principio general del derecho. Sí se hablaba de la solidaridad como un principio del derecho de familia, emanado del derecho romano, la piedad familiar, la pietas familia. Derecho de familia, no. Hoy la solidaridad es exigible en absolutamente todas las ramas del derecho. Por ejemplo, en la interpretación del contrato, yo me tengo que poner en el lugar del otro para ver cuál es la consecuencia que él previó para el contrato. Tengo que ponerme no solamente en mi postura, sino también en la postura del otro de la relación jurídica. Lo mismo ocurre con la solidaridad en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando ahora el derecho sucesorio, que no es otra cosa que un instrumento de la familia, las normas de orden público del derecho sucesorio atienden a la familia. Las normas que imponen la porción legítima son en beneficio de miembros de la familia, ascendientes, descendientes, cónyuge. La sacaron a la pobre nuera viuda que la doctrina jurisprudencial había extendido al yerno viudo, no sé por qué lo dejaron al margen y le mandan la sucesión al fisco. Las porciones legítimas son para miembros de la familia. La investidura hereditaria de pleno derecho o posesión hereditaria es solo para miembros de la familia. Las acciones protectoras de la legítima o la colación o la acción de reducción, la acción de reducción o la colación son para miembros de la familia. Es decir, el derecho sucesorio es un instrumento de la unidad familiar. Unidad familiar que se intenta a través de alguna rama del derecho y que del derecho específico de familia, en lo que se ha evolucionado en el último tiempo, se ha provocado una degradación. Una degradación. El doctor Gutiérrez Dávila Fontana nos menciona como un ejemplo de esta imposición de deber de solidaridad al progenitor afín. Es decir, la ley lo ha convertido en progenitor afín. Ahora, cuando cesa la convivencia, ¿sigue siendo progenitor afín? Cesada la convivencia, ¿sigue siendo progenitor afín? ¿O puede haber otro progenitor afín? A ver, el padre deja de convivir con el otro padre y con su hijo y continúa siendo padre. Continúa siendo padre. El progenitor afín deja de convivir. Continúa siendo progenitor afín. La persona, estas son todas las cuestiones que el derecho tiene que empezar a atender. El derecho se ha olvidado. Hay un olvido de la familia por parte del derecho de familia. El derecho de familia está olvidado por el derecho de familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Les repito, con aquellas circunstancias en que no se atiende, se habla tanto de los derechos de la mujer y del feminismo, y no se atiende que en la relación de hecho, la mujer que lleva un hijo en su interior está en una circunstancia distinta al padre. De hecho, para que salga una persona que no llegó a la mayoría de edad del país, se requiere el consentimiento de ambos. Pero si una mujer embarazada quiere salir del país, lleva en su interior una persona que no cumplió la mayoría de edad. Y nadie le pide autorización del padre para que salga del país. ¿Por qué? Porque esa imposición legal es ajena a la realidad biológica y ajena a la realidad social. Se habla acá, por ejemplo, Mauro Ibáñez dice, muchas familias atraviesan por malos entendidos, resentimientos, disputas y acosos, pero no por eso olvidemos que el amor y los apoyos mutuos son valiosos para relaciones familiares funcionales, pero que no le quepa ninguna duda que el afecto. Ahora, ¿qué afecto es elemento de la familia?
Segundo, ¿es exigible? ¿Se puede indagar el afecto? ¿Puede el jefe de un registro civil oponerse a celebrar el matrimonio porque uno de los contrayentes dice que no está enamorado del otro? No, no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque no se lo permite la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que las cuestiones privadas de los hombres quedan reservadas a Dios. Para aquellos que no creen en Dios, quedan reservadas para su conciencia o para la existencia de un ser superior. Pero no puede nadie indagar en las cuestiones privadas de los hombres. Y el amor o el no amor, el amor romántico, no puede ser indagado. De hecho, hace años se dictó una sentencia, un juez declaró, cuando había divorcio con juzgamiento de conductas, declaró disuelto un matrimonio por divorcio por desamor. ¿Cuántas personas hay que se casan para asistirse sin estar enamoradas? El amor romántico es aquel que tiene como uno de sus elementos constitutivos la atracción sexual, según los sociólogos. Hay personas de edad muy avanzada que contraen matrimonio solidariamente para asistirse. Eso está sujeto al ámbito interno de la persona. En definitiva, yo a lo que voy es que las tareas pendientes del derecho en el ámbito de la persona humana tienen que realizarse, y para realizarse tienen que surgir de la información de la interdisciplina. Los biólogos tienen que decirnos desde cuándo comienza la persona humana. Hago una diferencia entre persona humana y vida humana. Si yo tengo, por ejemplo, un órgano fuera de un cuerpo humano, tengo vida humana. Yo puedo quitarle a una persona el corazón y mantener ese corazón latente, vivo, con capacidad de ser nuevamente aplicado, y es vida humana, pero ese corazón aislado del resto del organismo no es persona humana. El derecho protege la vida humana más allá de la persona humana. ¿Por qué? Porque es otra de las consecuencias pendientes de los deberes pendientes del derecho, tareas pendientes del derecho. Es tal el avance biológico y el avance científico en otras ramas, en otras ciencias, que el derecho todavía no lo ha atendido y lo debe atender. Hace muchos años, les estoy hablando de 80 años atrás, un notable jurista italiano planteaba los problemas que creaban las transfusiones de sangre. Decían, cuando se extrae sangre de una persona, esa sangre extraída del cuerpo humano, ¿sigue siendo cuerpo humano? ¿Sigue siendo vida humana o es una cosa? Carnelutti planteaba esto. Muchos años después escribieron en coautoría uno de los miembros del consejo académico de este posgrado, el profesor Tobías, junto con otro gran jurista que es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Miguel Federico de Lorenzo, un trabajo sobre las partes del cuerpo que se convierten en cosas y las cosas que se convierten en parte del cuerpo. Haciendo referencia a que, por ejemplo, un marcapaso, que es una cosa que no es cuerpo humano, se inserta en un cuerpo humano. Y al insertarse en el cuerpo humano, pasa a ser parte de la persona. ¿Es persona? ¿Es vida humana? Si a una persona yo le pego un tiro en el corazón o le retiro el marcapaso, la consecuencia puede ser la misma. Sin embargo, en un caso dañé una cosa y en otro caso dañé vida humana. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. A ver, ¿cómo me asiste el derecho si yo soy no vidente y voy con mi lazarillo por la calle y alguien me mata el lazarillo? ¿Cómo me atiende el derecho si yo soy vidente y viene una persona y me arranca los ojos? La finalidad del lazarillo, que es una cosa, es la misma que de los ojos, que es persona humana, es vida humana en una persona. Sin embargo, el artículo 2 del Código Civil y Comercial me dice que la ley debe ser interpretada teniendo en consideración su finalidad. Acá la finalidad de mi perro y de mis ojos es la misma. Sin embargo, el derecho no permite que haya una aplicación analógica de esto. Son todas cuestiones que el derecho debe atender. El jurista, por supuesto, que hace muy bien en recopilar las producciones de aquellos que los precedieron en el tiempo. Es lo que se llama el periodismo jurídico. Es una tarea valiosa, son los recopiladores.
Hay otra tarea, que es la de los creadores del derecho. La de los creadores del derecho puede ser valiosa o no. Si el creador del derecho solo busca la creación para lograr la notoriedad personal, esa obra no es valiosa. La valiosa es aquella donde el creador del derecho lo hace para dar solución a un problema jurídico que atiende una realidad social preexistente y que persiste. A mí me gustaría hablar de muchos temas con ustedes en un diálogo, en una transferencia, en una ida y vuelta. Me dice Mauro Ibáñez que si no hay amor y apoyo en esa familia, se percibe desfuncionalidad que se podría hacer surtir efectos jurídicos. No me cabe ninguna duda de ello. Desde la medicina nos informan que en aquellas relaciones que están asistidas por los afectos, se provocan incluso consecuencias de supervivencia. Desde la medicina nos informan que aquellos chicos que han recibido altos grados de afecto en la etapa formativa adquieren rasgos de seguridad en la época del pleno desarrollo. No me cabe ninguna duda que lo que usted dice es cierto. Ahora hay que ver cuáles de esas cuestiones tienen consecuencias jurídicas y cuáles no. Pues nosotros somos juristas y nosotros lo que debemos hacer es tomar el dato que nos dan otros, calificarlo, clasificarlo y provocarle efectos. Si fuéramos legisladores, podríamos nosotros decidir el efecto. Como no lo somos, lo que podemos hacer es intentar motivar, cumplir un rol pedagógico, discutir entre nosotros, pensar en los demás, aportar a la República a través de una estructura armónica y certera que permita saber cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Le agradezco muchísimo a Francisco Alterini, le agradezco muchísimo a la Universidad Austral, le agradezco por supuesto a Pilar por la presentación y quedo a disposición de ustedes. Hasta pronto y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba, por su exposición. Como mencioné al inicio, esta masterclass se dictó en el marco de la diplomatura sobre persona humana y relaciones familiares de la Universidad Austral, que iniciará el 23 de junio y se cursará en forma online. El programa está estructurado en 4 módulos, los primeros 2 orientados a estudiar la persona humana como centro del derecho y sus cualidades inherentes, y el tercer y cuarto módulo enfocado en relaciones familiares, estatuto de ciertos vínculos familiares y proceso marco del derecho de familia. En cada uno de estos módulos se tratarán diversas cuestiones debatidas en la actualidad y desafíos pendientes en torno a la persona y la familia, como los abordados hoy en esta masterclass por el doctor Marcos Córdoba. Los invitamos a la próxima reunión informativa de la diplomatura, que se va a llevar a cabo el jueves 20 de mayo a las 16:30 horas. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos hoy en esta clase abierta y agradecemos especialmente al doctor Córdoba por su exposición. Buenas tardes. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.